Buenas noches a todos. Hoy vamos ya a empezar la tercera clase. Anteriormente vieron el tema de mezcla de gases. La idea con las clases es ir en cierto orden cronológico, aunque si han estado yendo a la clase de Willy se van a dar cuenta que como que son demasiados temas, ¿no? Que a veces como que no tienen mucha relación. Entonces estamos tratando de ordenarlo de la manera más cómoda, ¿no? Los temas relacionados con intercambiadores de calor, eh, con sistemas de frío, con torres de refrigeración. Los vamos a dar en las últimas clases porque son los temas que requieren más conceptos, digamos, ¿no? Ayer se vio mezcla de gases y hoy vamos a estar viendo ciertas preguntas que suele hacer Willy bastante seguido, prácticamente cada semestre las hace, relacionadas con parte teórica, ¿no? Con deducciones y todo eso. Willy suele tomar mucho repechaje, por lo menos dos, aunque no sé si va a llevar tiempo esta vez. Y estas preguntas que les voy a mostrar suelen venir o en el examen o en los repechajes. Y cuando vienen en los repechajes viene solamente una pregunta, ¿se entiende, no? En el examen suele haber más preguntas. Y entonces es importante que esta clase se memoricen todo, o mejor dicho, más que memorizar, comprender, porque comprender es más fácil que memorizar. Voy a tratar de que comprendan bien todas las deducciones teóricas, porque es seguro que en algún examen va a entrar, ¿no? O algún repechaje. Y, eh, y eso, ¿no? Es complicado meter Kaplan, digamos, con Willy y todo eso como para hacerlas aparte, ¿no? Así que mejor entiéndanla. Sí, sí, ya se está grabando. Ya, vamos a ver sobre todo temas de transferencia de calor, ¿verdad? Vamos a empezar con la ecuación unidireccional de la transferencia de calor de Fourier. Vamos a aplicar esto para el caso más sencillo que es placas. Vamos a aplicarlo para esfera, para cilindro y luego vamos a ver su extensión para el caso tridimensional, ¿no? Cuando yo di el examen eran tres preguntas y una de ellas fue deducir básicamente la ecuación de conducción de calor en tres dimensiones. Y eso, ¿no? Entonces a tratar de que se entienda todo. Esta es, digamos, una forma básica de escribirla, ¿no? Me dice que el flujo calorífico es igual a menos lambda por la superficie que está atravesando por el delta de temperatura multiplicado por, perdón, dividido entre la longitud. Estoy sin calculadora ahorita, así que voy a utilizar el celular. Quiero ponerlo para que no se apague la pantalla en poco tiempo, ¿no? Ya, listo. Y esto acá, por si acaso, esto acá significa cuando yo coloco el punto en una variable, me estoy refiriendo a la derivada de esta variable respecto al tiempo, ¿no? Esta es la notación para derivadas de Newton.
Y bueno, esta es la ley de Fourier. A partir de aquí uno agarra y hace extensiones y va considerando casos más complejos, ¿no? Por ejemplo, veamos lo siguiente. Por si acaso los ejercicios que tengan duda, pásenlos al grupo y les vamos a decir en qué clase se van a resolver y todo eso, ¿no? Ya, el ejercicio dice que encontremos la ley de variaciones de temperatura en una transmisión de calor desde una esfera hueca de radio interno 0,05 metros, radio externo 0,8 metros, con una temperatura interior de 150 grados Celsius y una temperatura exterior de 35 grados Celsius, siendo el coeficiente de transmisión de calor lambda igual a 1,8 joules dividido entre segundo por metro por grado Celsius. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Tenemos pues lo siguiente, ¿no? Acá está la esfera, es una esfera hueca. El radio interno es R1. El radio externo es R2. Y esto que ven acá es el radio R, donde R se encuentra entre R1 y R2. R va a ser una variable arbitraria, ¿verdad? Nosotros vamos a elegir, vamos a plantear la ecuación de tal manera que R pueda ser cualquier valor entre R1 y R2. Entonces, ustedes acá tenían el caso de la ley de Fourier como fue deducida en su principio, digamos,
en su forma más sencilla, más básica, más ideal y todo eso. Si uno, digamos, extrapola esta situación, lo que tiene es lo siguiente. El flujo calorífico se mantiene, menos lambda. Este lambda es el coeficiente de transmisión de calor. Esto acá es la superficie, ¿vale? La superficie se mantiene. Sin embargo, esto acá, este cambio de temperatura dividido entre la longitud, eh, es para situaciones, digamos, donde la superficie es constante, donde es homogéneo y todo eso, ¿no? En este caso, nuestra superficie pues está cambiando, digamos. Entonces, esto que es cambio de temperatura con respecto a la longitud, uno lo discretiza y después toma el límite, ¿verdad? Cuando la discretización tiende a cero y obtenemos básicamente lo siguiente. La derivada de la temperatura con respecto a alguna longitud. ¿Cuál va a ser la longitud en este caso? El radio. ¿Por qué? Porque si se fijan, mi radio interno vale 0,05, mi radio externo 0,8. Entonces hay un cambio en el radio, ¿verdad? Entonces eso es lo que me interesa a mí. ¿Cómo cambia la temperatura cuando cambio en el radio? Porque fíjense que vale 150 grados centígrados en el interior, es decir, cuando el radio es el radio 1, y 35 grados centígrados en el exterior cuando el radio es el radio 2. Por tanto, a medida que yo cambio de radio, pues cambia de temperatura, ¿no? Entonces, de esta manera, como la ley de Fourier, la más básica que todos conocemos, la principal, la que inicia todo, para nuestro caso particular se transforma en esto, ¿no? Una derivada de la temperatura con respecto al radio. Bien, partiendo entonces de la ley de Fourier para esta situación, tenemos esto acá. El flujo calorífico lo dejo acá y este diferencial de R lo paso acá a multiplicar, ¿no? Esta S lo paso a dividir y luego acá me quedo menos lambda diferencial de temperatura. ¿Por qué? Básicamente lo que acá tenemos es una ecuación diferencial, no una ecuación diferencial sencilla, una ecuación diferencial de variables separables, donde tenemos el diferencial de t y el diferencial de r. Ahora, la idea es básicamente separar las variables e integrar. Este lambda es constante. Esta s ya vamos a ver que en realidad cambia con el radio. Y esto acá en realidad también es constante, ¿no? Por tanto, ¿qué quiere decir esto? Que como la s cambia con el radio, yo voy a tratar de que ambas estén en un solo lado de la ecuación, acá. Y del otro lado tendría que estar lo que cambia con la temperatura. Estos de acá, que son parámetros constantes, pueden estar de cualquier lado. Yo puedo pasarlo esto aquí o puedo pasarlo esto acá. De este lado tiene que estar lo que cambia con la temperatura, que en este caso solamente es el diferencial de t, ¿verdad? Ahora, esta manera de tratar los diferenciales es válida en física y en ingeniería. Matemáticamente no es correcto, digamos, pero es válido siempre en estos casos para nosotros, básicamente, que somos ingenieros, ¿no? Una vez llegamos a esto acá, entonces observamos lo siguiente. S después es la superficie, pero la superficie de quién es la pregunta. Es la superficie de esta esfera de acá, de la esfera segmentada que vemos, ¿no? Ahora les pregunto yo, ¿cuál es la superficie de una esfera? Si ustedes buscan, digamos, en Google, ¿no? O sea, estamos hablando de la superficie, no del volumen. La superficie de la esfera es 4pi radio al cuadrado. Entonces esto acá me queda de la siguiente manera. La superficie de la esfera va a ser 4pi por el radio al cuadrado. El radio es este de acá, el segmentado. Y el diferencial de R también estamos hablando de ese segmentado. ¿Por qué? Porque esto lo que va a cambiar. Va a pasar de R1 y va a subir hasta R2, ¿no? Bien, entonces hemos llegado hasta acá. Como les comenté, la superficie S depende de R y por eso había que colocarla en el mismo lado que el diferencial de R.
¿Qué sigue después? Integral. ¿De dónde a dónde? Bueno, de la temperatura 1 hasta la temperatura 2, ¿verdad? Y del radio 1 al radio 2. Yo voy a integrar desde mi trayectoria inicial, que es esta parte de acá, hasta mi trayectoria final, que es esto aquí. Es decir, de que el radio vale R1 hasta que vale R2 y de que la temperatura vale T1 hasta que vale T2. Y en el radio R1 la temperatura vale T1, obviamente, ¿no? Listo, entonces integramos. Esto acá es constante, así que lo puedo sacar de la integral. El 4pi también es constante, así que lo puedo sacar de la integral. Y me va a quedar lo siguiente. Este menos lambda también es constante respecto a la temperatura, así que lo puedo sacar de la integral. ¿A qué me refiero con constante, no? Eh, Cuando yo estoy integrando, el requisito para que salga la integral es que ese factor no dependa del radio. Esto acá, yo ya le dije en un inicio que es constante, o sea, es un número. Así que lo puedo sacar, digamos. No depende del radio. Así que sale. 4pi también es un número, no depende del radio. Sale. Y me quedo con esto. Menos lambda es un número, no depende de la temperatura. Fíjense que aquí buscamos que no dependa del radio para sacarlo. Y acá que no depende de la temperatura para sacarlo. Como no depende de la temperatura, lo sacamos. Y ahora vamos a integrar esto acá. Para calcular este tipo de integrales, ¿qué es lo que se hace? Se calcula primero la integral indefinida y luego se evalúa en los límites, ¿no? Básicamente quito estos límites de integración para calcular la integral indefinida y luego lo voy a evaluar en los límites. Acá hago lo mismo, ¿no? Quito los límites de integración, calculo la integral indefinida y evalúo en los límites. Para calcular esta integral indefinida, ustedes se tienen que ir a las tablas integrales, pero básicamente les puedo dejar acá, digamos, señalado de otro color. Si yo tengo la integral de x a la n diferencial de x, esto va a ser igual a x a la n más 1 dividido entre n más 1 más mi constante de integración. Esto siempre y cuando n sea distinto de menos 1. Acá si se dan cuenta, esto de acá yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Esto lo estoy escribiendo de esta manera. ¿Por qué? Porque la multiplicación de fracciones, 1 por el diferencial de r, diferencial de r. R cuadrado por 1, r cuadrado. Recuerden que acá hay como un 1 invisible, ¿no? Entonces, reescribirlo de esta manera es válido. Y acá yo ya puedo integrar directamente. La integral del diferencial de x vale x más mi constante de integración. Donde esta constante de integración no tiene por qué ser la misma, ¿verdad? Uno le coloca c, pero no tiene por qué ser la misma c. Ahora, otra cosa. Obviamente mi variable acá puede cambiar. O sea, esto acá, si acá en vez de x tengo la u, es prácticamente lo mismo, ¿no? Solamente que en vez de x reemplazo u. Entonces, este caso de acá es el que yo tengo. Nada más que en vez de la x que tengo la temperatura. ¿Cuál va a ser la integral? La temperatura. Más la constante de integración. Sin embargo, cuando nosotros estamos calculando integrales definidas, o sea, esto acá es una integral indefinida. Y luego vamos a evaluar en los límites de integración. Y esto es la integral definida. Cuando hacemos eso, no es necesario que tomemos en cuenta el valor c, porque básicamente no importa el parámetro c que elijamos, el resultado va a ser el mismo. Pueden elegir cualquier número para c. Entonces uno elige de manera lista el número 0, ¿verdad? Y se queda simplemente con t.
Entonces la integral de esto va a ser t. Y esto lo tengo que evaluar en los límites de integración. Ya, esto acá lo sigo conservando. Y ahora esto acá, 1 dividido entre r cuadrado, yo lo puedo escribir de esta manera. Siempre que yo tengo algún número, por ejemplo 1 dividido entre 5 a la 3, yo este número lo puedo escribir como 5 a la menos 3. En este caso tengo 1 dividido entre r cuadrado. Copio la r y en vez de 2 escribo menos 2. Ahora esto acá, ¿qué es lo que significa estos límites de integración? Capaz ya muchos no se acuerdan de cálculo 1, ¿no? O cálculo 2. Básicamente lo que me está diciendo es que yo reemplace, donde yo vea t, reemplace t2. Entonces, aquí hay t, escribo t2. Y luego voy a hacer una resta. Voy a restar. Y donde vea t, reemplazo t1. Aquí hay t, así que pongo t1. Ahora esto acá, esta integral que ven acá, es este caso aquí. Fíjense, dice mi variable elevado a la n por el diferencial de mi variable. Mi variable es r elevado a la n es menos 2 por el diferencial de mi variable, el diferencial de r. Pero esta fórmula es válida para cuando n es distinto de menos 1. En nuestro caso n es menos 2, así que es válida. ¿Qué es lo que me dice la fórmula? Me dice que yo copie mi variable, escriba r, y arriba que escriba n más 1. N, que vale menos 2, más 1. Y abajo que escribo, lo mismo. N, que vale menos 2, más 1. Todo esto lo voy a evaluar en los límites inferior y superior. Ahora, ¿recuerdan qué significaba evaluar en los límites, no ve? Donde yo vea, bueno, esto lo podemos escribir en realidad de una manera más bonita todavía, ¿no? No se olviden del punto ahí. Esto yo puedo escribirlo así. Estoy yendo parte por parte para que así nadie se pierda, ¿no? Capaz algunos ya entienden, capaz otros no. Menos 2 más 1, menos 1, menos 2 más 1, menos 1, está bien, está bien. Ahora este menos 1 yo lo puedo escribir de la siguiente manera, ¿no? Ya, más entre menos, menos. R a la menos 1 dividido entre 1, R a la menos 1. Copio esto y todo lo demás lo copio, no le he hecho nada. Ahora, ¿recuerdan qué significaba esto de los límites de integración? ¿No? Significaba que yo, donde la vea la R, reemplace R2. En vez de R pongo R2. Y luego, ¿qué tenía que hacer? Restar. Y donde vea la R, reemplazo R1. Entonces esto viene acá, donde yo vea la R, reemplazo R2 y me queda menos R2 a la menos 1. Luego coloco esta resta siempre. Y ahora paréntesis, donde yo vea la R, reemplazo R1. Menos R1 a la menos 1. Todo esto va a ser igual a menos lambda T2 menos T1. ¿Verdad? Ahora, esto que nosotros estamos realizando es válido para cuando, voy a integrar desde acá, desde R1 hasta R2. Correcto.
Pero en realidad lo que a mí me interesaba calcular cuando veo en un principio dice ley de variaciones de temperatura. O sea, quiero obtener la temperatura en función del radio. Es decir, quiero ir desde R1 hasta R, ¿verdad? Entonces, en vez de colocar R2, acá uno mismo coloca R, ¿verdad? Y en vez de T2 pone T, digamos. En vez de R2, en vez de T2, R2, T2. ¿Por qué? Porque me interesa la temperatura en el radio arbitrario R. No me interesa la temperatura en R2, porque en realidad ya la conozco, ¿verdad? Listo. Y ahora si seguimos, ya prácticamente ya está, ¿verdad? Ahora solamente despejar la temperatura en realidad. Esto acá yo lo puedo escribir de la siguiente manera. Sí o sí puedo escribirlo así. Menos 1 dividido entre R. ¿Verdad? Y esto otro acá lo puedo escribir como más 1 dividido entre R1. Sí, está bien. Esto está acá, esto está acá, esto acá es 1 dividido entre R, menos por menos más, y esto acá es 1 dividido entre R1. Y esto va a ser igual a menos lambda T menos T1. Bien, ahora tengo que despejar la temperatura, ¿no? ¿Qué fue lo que hice acá? Básicamente intercambié los miembros, ¿no? Esto acá lo puse a la derecha y esto acá lo puse a la izquierda, pero después no toqué nada más. Ahora quiero despejar la temperatura. Para eso es bastante conveniente, digamos que yo, este signo acá, me dejara ese signo y me va a quedar lo siguiente. Lambda T menos T1 y este signo negativo lo paso al otro lado. Acá me queda, yo lo podría poner acá el signo negativo, pero también lo puedo poner en este factor de acá. Fíjense que acá lo que tengo es estas dos cosas multiplicándose, entonces yo puedo poner el negativo aquí o aquí. Por comodidad lo pongo acá. Entonces ese negativo lo voy a poner acá y va a afectar a cada término. Este negativo se hace positivo y este positivo se hace negativo. Bien, después tengo esto acá, este lambda está multiplicando, así que lo paso a dividir, acá ninguna novedad, y ya me queda básicamente la temperatura casi por despejar, ¿no? Bien, ahora esto acá, ¿qué es lo que hace? Esto acá me da la temperatura dado un radio R. Acá acaba la pregunta. Bueno, depende, ¿no? Ahorita vamos a ver más cosas. Pero quiero saber algo. ¿Se está entendiendo todo hasta acá? ¿Se entiende bien? Ya. Voy a suponer que sí se entiende bien, ¿no? ¿Qué sucede ahora? Que básicamente esta expresión, o sea, yo tengo 4pi, tengo lambda, perfecto, esos valores los conozco. Tengo R1, lo conozco, tengo T1, lo conozco, pero ¿y este de acá cuánto vale, pues? Yo no lo sé, ¿verdad? Yo no sé cuánto vale ese valor, digamos. Sin embargo, ustedes tienen que tener en cuenta algo. Cuando a mí la orden me da ciertos valores, así no me los dé, o sea, así me diga, el radio externo vale R2 y no me diga cuánto vale, pero me diga que vale R2, yo tengo que dejar la respuesta en función de los valores que me da la orden, porque eso es lo que se supone conozco, digamos.
Entonces yo no puedo dejar la respuesta así. Está bien, es válida, digamos, pero está incompleta, porque este de acá yo no lo conozco, digamos. ¿Cuánto vale, digamos? Esta ecuación es válida, pero esto ¿cuánto vale? Bueno, para esto vamos a utilizar la siguiente información. Suponiendo que R es igual a R2, ¿cuánto tiene que valer la temperatura entonces? Pues T2, porque la orden me dice que en el radio externo R2 la temperatura vale T2. Entonces, si R vale R2, T vale T2. Y esta información vamos a utilizarla ahorita. Donde yo vea la T, reemplazo T2. Y donde yo vea la R, reemplazo R2. T2, el flujo térmico, 4pi lambda, 1R2 menos 1R1 más T1. Perfecto. Conozco esto, sí, conozco esto, sí, conozco esto, sí, esto y esto, sí. ¿Qué no conozco? Esto de acá. Por tanto, de esta ecuación yo despejo esto y luego lo voy a reemplazar en la ecuación de arriba. Listo, esto acá lo copio tal cual, esto acá lo copio tal cual. Y acá voy a realizar pues la resta de las fracciones, ¿no? Multiplico esto por esto, 1 por R1 vale R1. 1 por R2, R2. Este signo viene acá. Y este signo que es pues positivo viene acá. Después multiplico esto por esto. Así se hace la resta de fracciones, ¿no? O la suma de forma genérica, ¿no? Más T1, perfecto. Ahora despejo el flujo térmico. Acabo, hago el intercambio de miembros que hice como la otra vez. Y me queda esto acá. Después yo puedo escribir esto de la siguiente manera. Todo esto acá me lo quedo aquí. Y este T1 pasa a restar. Ahora, esto acá está dividiendo. Y esto acá está multiplicando. Por tanto, esto acá que está multiplicando, yo lo puedo pasar, todo esto está multiplicando, todo el paréntesis, lo puedo pasar a dividir. R1 menos R2 dividido entre R2 por R1. Esto está dividiendo, lo paso a multiplicar, 4 pi lambda. ¿Y qué me queda? Me queda el flujo térmico, que es justamente lo que yo quería conocer. Ahora esto acá lo podemos reacomodar de una manera más sencilla, ¿no? Porque ya, esto acá, imagínense que es un número 5. El 5 yo lo puedo escribir como 5 dividido entre 1. Y esto acá viene acá. Ahora, esto acá que ven se resuelve de la siguiente manera. Extremo con extremo, medio con medio. Cuando yo multiplico esto por esto, me queda esto. Y cuando multiplico este por este, me queda esto. Entonces ahora yo ya conozco el flujo térmico en función de quién, de las variables que me da la orden. Conozco 4pi, conozco lambda, temperatura 2, temperatura 1, radio 2 y radio 1. Todo eso me lo da la orden, así que ya conozco el flujo térmico. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora? Porque a mí no me está pidiendo el flujo térmico, sino que me está pidiendo esto acá. Me está pidiendo la ley de variación de temperatura.
y la tengo que dar en respuesta de las variables que me da el problema, digamos. Aquí el problema era que esto de acá no me lo da la orden, digamos. Pero ahora ya sé cuánto vale en función de valores que sí me da la orden. Antes que nada, esto acá lo vamos a reescribir de la siguiente manera. Eh, R1 menos R sobre R por R1. Flujo térmico 4pi lambda, 1 por R1, R1. 1 por R, R. Este menos viene acá y este más aquí. R por R1, R por R1. Bien. Ahora vamos a reemplazar el flujo térmico con esto acá. Listo, la temperatura va a ser igual a flujo térmico, que es todo esto acá, dividido entre 4pi lambda. Dividido entre 4pi lambda. Pero 4pi lambda es lo mismo que 4pi lambda dividido entre 1. Multiplicado por esto acá, más la temperatura 1. Y ahora reescribamos esto, ¿no? En realidad ya aquí ya está resuelto, ¿verdad? Porque tiene la temperatura en función del radio y de valores conocidos. Pero podemos reescribirlo de una manera más bonita. Ya, nuevamente lo anterior, extremo con extremo, medio con medio. Esto por esto me da esto mismo acá, 4 pi lambda T2 menos T1 R2 R1. Y esto por esto me da 4 pi lambda R1 menos R2. Esto viene acá y la temperatura 1 está acá. Esto acá lo podemos seguir simplificando, ¿no? 4 pi lambda con 4 pi lambda se va. Y me queda temperatura 2 menos temperatura 1 por R2 por R1 dividido entre... De hecho, en realidad se puede simplificar más, ¿no? Esto con esto se fue, temperatura 2 menos temperatura 1. eh, R1 con R1 se puede ir y me va a quedar R2 por R1 menos R. Esto ya se fue, R1 menos R2 está acá, R está aquí y R1 ya se fue con esto, ¿no? Y me queda así. A ver, voy a revisar. T2 menos T1, R2, R1 menos R, R1 menos R2 por R más T1, está bien. Y esta sería la respuesta, ¿no? Eh, bueno, en realidad hay que reemplazar los valores, hay que reemplazar. Esta es la respuesta para... No importa qué valor de T1, de T2 y de R2 le dé, pero a nosotros nos da ciertos valores, entonces tenemos que reemplazar eso. ¿Cuánto vale la temperatura 2? Vale... eh, la temperatura interior es 150, o sea, esa es la temperatura 1, y la exterior es 35. Fíjense que como la interior es mayor que la exterior, el flujo térmico es siempre de mayor temperatura a menor temperatura. Es decir,
El flujo térmico es de adentro hacia afuera en este caso. El calor fluye de adentro hacia afuera en este caso. Entonces la temperatura 2 es 35 y la 1 150. $35 grados Celsius menos 150 grados Celsius. El radio 2 y el radio 1 ahorita vamos a ver cuánto es. Ya estoy. Ahora el radio 1 y el radio 2. El radio 1 vale 005 y el radio 2 0,8. 005 0,8. La temperatura la estoy metiendo en grados centígrados y los radios los estoy metiendo en metros. Si me diera los radios en centímetros, en decímetros, todo eso, ustedes hacen la transformación a metro. Entonces la fórmula dice radio 2, o sea 0,8. Luego dice radio 1, o sea 0,05 menos R. ¿Cuánto vale R? No lo conozco. Digamos, R es el valor que yo tengo que definir, tengo que asignar. Ahora R1 vale 0,05 y R2 vale 0,8. Listo, ahora vamos a meter todo esto a la calculadora. 35 menos 150 por 0,8 me da menos 92. Todo esto multiplicando esto aquí. 0,05 menos 0,8 me da menos 0,75. Todo eso multiplicando aquí en AR. Menos 92 dividido entre menos 0,75 me da 122,67. Todo eso va a multiplicar a 0,05 menos R y todo esto va a dividir aquí en AR. Más 150. Listo. ¿Qué hace esto? Me da, para empezar, R lo tengo que asignar en metros. La temperatura, su resultado va a ser en grados centígrados. Y esto es una función de la temperatura dependiendo del radio, ¿verdad? Yo doy un valor de un radio acá y me devuelve la temperatura que tiene en ese punto de la esfera, ¿no? Si yo pongo R1 acá me tendría que dar 150. Y es obvio que me da 150, ¿verdad? Porque R1 vale 0,05. 0,05 menos 0,05 es 0. 0 por lo que sea, 0. Y me queda 150. Y si coloco R2 me tiene que dar 35. Y si coloco algún R entre medio de esos dos, me da la temperatura entre medio de esos dos. ¿La temperatura de quién? De toda esta esfera que estoy segmentando. O sea, la temperatura en toda esa esfera segmentada es constante. La temperatura cambia, pero cambia a medida que cambia el radio. Pero es constante en todo ese radio. Por tanto, los, la superficie o sea, equipotencial en cuanto a la temperatura son esferas acá, ¿no?
Para cualquier radio, la temperatura es constante en toda esa esfera. Pero cambia de una esfera a otra. Eso pasa. ¿Tienen alguna duda? Si no hay ninguna duda, entonces pasamos al siguiente ejercicio.
Ya, en el problema me da la siguiente imagen. Básicamente imagínense que es como una pared, ¿verdad? Tienen, o sea, acá está la temperatura uno que se topa con esta pared, que tiene una superficie S, eh, un coeficiente S lambda uno y una longitud L1. Luego de este lado de la pared tengo la temperatura A y esta pared se parte en dos, digamos. Por tanto, la superficie se divide en dos y de hecho son de distinto material. Por tanto, tiene lambda 2 y lambda 4. De este lado acá tengo la temperatura B y la pared vuelve a ser una sola, con otro material y por tanto tiene lambda 3 pero la misma superficie, superficie S. Y luego sale con una temperatura T2. El ancho de esto es L2 y el ancho de esto es L3. Ahora, fíjense que esto de acá de colocar la temperatura uno así y la temperatura 2 así, el ingeniero Willy no lo hace de loco, ¿no? Lo hace porque eso simboliza básicamente que la temperatura está disminuyendo, ¿verdad? Que la temperatura disminuye. Y por tanto, como de este lado tengo temperatura uno y de este lado tengo temperatura 2, cuando hay una diferencia de temperatura se produce una transferencia de calor de la temperatura mayor a la menor. Entonces así. Y eso es esto acá. Que esto en realidad es potencia calorífica, es calor por unidad de tiempo. Ya cambian los valores, ¿verdad? Ahora, hay muchas cosas curiosas acá respecto a los valores de lambda. La unidad en la que a mí me gusta escribirlo es así. Y esto acá es lo mismo que esto. ¿Por qué? Observamos que es exactamente lo mismo, salvo que acá dice Kelvin y acá grado centígrado. Resulta que obviamente una temperatura medida en Kelvin no es igual que una temperatura medida en grado centígrado. Pero este valor de lambda no se ocupa para esas situaciones, sino que se ocupa para variaciones de temperatura. Y las variaciones de temperatura en Kelvin sí coinciden con las variaciones de temperatura en grados Celsius. Es decir, aunque las temperaturas en grados Celsius y en Kelvin sean distintas, sus variaciones sí son iguales. Ustedes hagan, por ejemplo, 300 Kelvin menos 220 Kelvin, eso da 300 menos 220, 80 Kelvin. Y si hacen la transformación a grados centígrados, les va a dar 80 también, 80 grados centígrados. Y por eso da igual colocar grados centígrados que colocar Kelvin. Ahora esto acá. Bueno, sencillo. Ya sabemos que este metro está acá y que este Kelvin está acá. Esto acá es watts o vatio. Watts o vatio es joule sobre segundo, que es esto aquí. Entonces es la misma unidad, ¿verdad? Y esto acá pues tengo exactamente lo mismo que acá. Básicamente lo que hizo el ingeniero acá para confundirlo fue que aparentó cambiarle las unidades del valor lambda, pero en realidad es la misma unidad escrita de otra forma. Ahora, ¿cómo se resuelve este tipo de problema? Básicamente uno tiene que aplicar pues la ley de Fourier, la que vimos al inicio, pero hay una manera más sencilla. Y es que si uno aplica la ley de Fourier y hace ciertos cálculos y deducciones, queda que uno puede considerar esto básicamente como si fuera un circuito eléctrico. Nada más que en vez de tener resistencia eléctrica, vamos a tener resistencias térmicas. Y el análogo al cambio potencial en el circuito eléctrico va a ser el cambio de temperatura. Y el análogo a la corriente es el flujo térmico. Es decir, así como un cambio de potencial en el circuito eléctrico produce una corriente, un cambio de temperatura produce un flujo térmico. Aquello que se opone a la corriente es resistencia eléctrica. Aquello que se opone al flujo térmico es resistencia térmica. Y esa es la manera más sencilla de resolverlo, porque si ustedes lo resuelven con la ley de Fourier, se les va a hacer largo, ¿no?
Listo, entonces tengo temperatura uno y temperatura 2, temperatura uno y temperatura 2. Esta pared va a estar representada por una resistencia térmica R1. Ahora fíjense, cuando yo agarro y el flujo térmico en un principio va así y luego se divide, ¿no? Por así decirlo. Entonces esto es como una conexión en paralelo, ¿no? Acá tengo una resistencia térmica R4 y acá R2. R4 y R2. Y luego se vuelve a unir. Y esto es R3. R3, perfecto. Ahora vamos a calcular R1, R2, R3 y R4. Eso tiene básicamente su fórmula, ¿no? ¿De dónde sale la fórmula? Pues nuevamente de aplicar la ley de Fourier y realizar ciertas consideraciones teóricas, ¿no? Pero básicamente me dice que la resistencia R1 va a ser igual a la longitud de la pared L1 dividido entre el coeficiente lambda 1 por la superficie, que es la superficie S. ¿Cuánto vale L1? Vale 0,1. ¿Cuánto vale lambda 1? Vale 0,1464. ¿Y cuánto vale la superficie S? Vale 1. L1 debe estar en metros. Esto acá debe estar en esas unidades de acá, que ya saben que es lo mismo que esta, o sea, todos están en esa unidad. Es lo mismo. Y la superficie debe estar en metros cuadrados. Ahora, cuando yo metro esto a la calculadora, me da lo siguiente. Cero coma 683. A ver, L1 cuánto vale. L1 vale 0,1. Lambda 1 vale 0, 14, 64, 4 y S vale 1. Está bien. 0,683. 0,683. Perfecto. ¿Qué unidades tiene esto? Tiene unidades de S, K, J. O a ver, saquemos las unidades pues. Esto acá tiene unidades de metro. Esto acá tiene metro cuadrado. Y este lambda tiene joules, segundo, joules, segundo, metro, Kelvin, ¿no? Entonces esto me va a quedar metro, segundo, metro Kelvin, joule metro cuadrado, haciendo eso de que m yo lo puedo escribir como m dividido entre 1 y luego haciendo extremo con extremo y medio con medio. Metro cuadrado y metro se me va y me queda segundo Kelvin joule. Esto acá. Eso pueden hacer por si no se acuerdan de la unidad, ¿no? Y ahora damos lo mismo para las otras resistencias. La resistencia R2, resistencia térmica, va a ser la longitud L2 sobre el valor lambda 2 sobre la superficie, pero la superficie ya no es S. Se fue el internet. ¿Me escuchan y ven bien? Sí, se escucha. Ya, perfecto. Tengan mucho cuidado de hacer bien sus letras porque esta S, si la hacen muy grande, la pueden confundir con la S de superficie, ¿no? Entonces la resistencia térmica R2 va a ser igual a la longitud de L2, el coeficiente lambda 2 y la superficie de la pared 2, que ya no es S,
sino que es S partido entre 2. Reemplazando los datos tenemos lo siguiente. L2 vale 0,15. Previamente fijándonos que cada una de las variables esté en las unidades que le mencioné, ¿verdad? Lambda 2 vale 0,035 y la superficie S vale 1, bueno, y este 2 pasa acá. Ahora eso me va a dar el valor de la resistencia térmica R2, ahorita lo calculo. Me da entonces 8,57 segundos Kelvin Joule, ¿verdad? R2 vale 8,57 segundos Kelvin Joule. También podrían escribir segundo grado Celsius Joule, digamos, ¿no? Pero si escriben con Kelvin, quédense con Kelvin toda la vida, digamos. Ya no estén cambiando. Y Kelvin por si acaso es K mayúscula, no K minúscula. Y además Kelvin no se escribe con grado. Grado Celsius sí se escribe así. Grado Fahrenheit también. Pero tanto Kelvin como Rankine se escriben sin el grado. ¿Por qué? Porque son mediciones de temperaturas absolutas, ¿no? Ahora vamos con la resistencia R3 que va a ser igual a L3 dividido entre lambda 3 por la superficie. La superficie vale de nuevo S. Reemplazando los valores, L3 vale 0,05, lambda 3 vale 0,6276 y la superficie S vale 1. Por tanto, R3 va a ser igual a 0,08. Van a disculpar, estoy resfriado. Entonces la resistencia 3 vale 0,08 segundos por Kelvin dividido entre Joule. Está bien. Ahora vamos con la resistencia 4. La longitud 4, el coeficiente lambda 4 y la superficie 4. Que viene a ser la mitad de nuevo, ¿no? S partido entre 2. Reemplazo valores. L4 vale... ¿cómo que L4? A ver, claro, L4 vale lo mismo que L2, ¿no? La misma longitud va a ser en 0,15. Lambda 4 vale 0,042. S vale 1 dividido entre 2. Y esto me da el valor de R4. R4 vale por tanto 7,14 segundo Kelvin Joules. Perfecto. Ahora una vez nosotros tenemos esto, ya somos capaces de realizar varias cosas, ¿verdad? Por ejemplo, podemos hallar la resistencia total.
es básicamente trabajar como si fuera un circuito. La temperatura 1 está acá, R1 está acá, R3 está acá, temperatura 2 acá y esto acá forma un paralelo. La resistencia equivalente la voy a llamar R5. ¿Cómo era la resistencia de un paralelo? Era el inverso de cada una. Todo eso a la menos 1, ¿verdad? R4 y R2 saco su inverso, lo sumo y todo eso a la menos 1. Entonces R2 vale 8,57. R4 vale 7,14. Y todo esto lo elevo a la menos 1. Eso me da el valor de R5. Queda 3,89. 3,89. ¿Qué unidad es la misma unidad de toda la resistencia? Segundo, Kelvin, Joule. Quizás esto se podría escribir, a veces uno piensa de otra manera, ¿verdad? Porque el Joule es energía y la energía, por ejemplo, el trabajo es energía y el trabajo se escribe fuerza por distancia, por tanto el Joule es fuerza, Newton, distancia, metro, ¿verdad? Entonces uno puede decir que esto se escribe así, ¿verdad? Newton por metro. Pero escribirlo en Joule también es válido y es más correcto. Bueno, ambos son correctos, pero es más útil a efectos prácticos en este caso, porque estamos trabajando con calor. Temperatura 1, temperatura 2. Estas tres resistencias están en serie y calculo su resistencia equivalente. La resistencia equivalente en un circuito eléctrico, por ejemplo, es la suma de las resistencias, ¿no ves? En este caso, para las resistencias térmicas sucede lo mismo. Listo, entonces reemplazo los valores que ya tengo y sumo. Eso me da, las unidades son las mismas unidades de toda la resistencia. Segundo, Kelvin, Joule. Perfecto, pero ¿para qué quiero esto yo? Porque si ustedes recuerdan, lo que a mí me pide es el valor del flujo térmico que hace el papel análogo de la corriente y el valor de las temperaturas, ¿verdad? Sin embargo, cuando nosotros ya tenemos la resistencia equivalente o la resistencia total, podemos hacer muchas cosas. Por ejemplo, los cambios de temperatura T1 y T2 divididos entre la resistencia equivalente va a ser pues la corriente total, ¿verdad? Que coincide con el flujo térmico, ahorita vamos a ver. Luego, ahorita vamos a ver lo que les estoy diciendo. Si ustedes observan lo siguiente, el flujo Q hace esto. Está aquí, acá se parte en dos y luego acá se vuelve a unir. Ahora, esta unión de acá tiene que valer lo mismo que al principio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no se puede perder calor, digamos. Estamos considerando todos los efectos de calor, supuestamente. Entonces, el calor que entra por acá es verdad que se divide aquí, pero luego al salir, cuando se una, tiene que valer lo mismo que como entró. ¿Y cuánto vale acá en medio? Bueno, no vayan a cometer el error de pensar que vale Q dividido entre 2. Eso sería si R2 y R1 valen lo mismo. Perdón, R2 y R4.
pero no vale lo mismo. Entonces va a tener mayor transmisión de calor a aquella resistencia que vale menos. Porque la resistencia térmica es la oposición al flujo térmico. Entonces la que vale menos, menos se opone, digamos. Ahora, aquí fluye nuevamente Q. ¿Por qué? Porque está aquí. Ya. Acá fluye nuevamente Q. No se olviden poner el punto que significa cambio del calor con respecto al tiempo. Fluye nuevamente Q porque por R1 fluye Q y por R3 también fluye Q. Así que por el paralelo tiene que fluir Q. Y por tanto acá también fluye Q. ¿Por qué? Porque cuando tengo resistencia en serie, la corriente, por así decirlo, que en este caso es el flujo térmico, se conserva. Ahora, yo les he explicado sobre la analogía entre voltaje, flujo térmico, corriente, todo, ¿no? Recuerdan que si ustedes tuvieran la siguiente situación, en electricidad, voltaje 1, voltaje 2 y la corriente va de V1 a V2 pasando por una resistencia equivalente. ¿Qué dirían? Dirían que la corriente tiene que ser igual a, según la ley de Ohm, bueno, según la definición de resistencia, a la diferencia de potenciales dividido entre la resistencia. Hace lo mismo acá. En vez de la corriente ponen el flujo térmico, en vez de la diferencia de potencial ponen la diferencia de temperatura y en vez de la resistencia de la corriente ponen resistencia térmica. Es la manera más corta de resolver este problema porque si no, usando la ley de Fourier se hace muy largo, ¿no? Aunque todo esto se deduce de la ley de Fourier en realidad. Listo, entonces el flujo térmico va a ser la diferencia potencial, que es aquella que produce el flujo térmico, dividido entre la resistencia térmica equivalente, que es el resultado de todo el circuito térmico, ¿no ves? ¿Cuánto vale la temperatura 1? Vale 423 y la temperatura 2, 296. Todo eso dividido entre quién, entre la resistencia equivalente que está acá. 4,653. Por tanto, el flujo térmico va a ser igual a 27,29. ¿Qué unidades tiene el flujo térmico? Joules segundo. Pueden calcularlo acá, ¿no ves? La temperatura está en Kelvin. Esto está en segundos, Kelvin, Joules. Entonces Kelvin y Kelvin se va, el Joule pasa arriba y el segundo se queda abajo, está acá. Lo que tiene sentido, ¿no ves? El calor es energía, o sea, es Joules. Y estamos hablando de la derivada del calor con respecto al tiempo. O sea, Joules por segundo. Está bien. Y esto responde al inciso A. Acá está el inciso A, acá está el inciso B y acá el inciso C. Ahora vamos allá a la temperatura A y la temperatura B, que es lo otro que pide. Observemos el circuito primero. ¿Dónde está la temperatura A? ¿Dónde está la temperatura B? La temperatura A está acá y es constante a lo largo de toda esta superficie. ¿Por qué? Porque básicamente estamos considerando que se llegó al punto en el que el flujo térmico es, digamos, constante. O sea, tengo una especie de equilibrio térmico. No es exactamente equilibrio térmico porque hay calor fluyendo, pero es equilibrio térmico en el sentido de que la tasa del calor fluyendo es constante, digamos. Entonces la temperatura acá es la misma y la temperatura acá también es la misma. La temperatura A está a la izquierda de estas dos de acá. O sea, esto aquí es la temperatura A. Y esto acá es la temperatura B.
Una vez yo lo convierto, tengo que la resistencia 5 que viene del paralelo de estas dos está acá. Y a su izquierda que tengo la temperatura A. Y a su derecha la temperatura B. Ahora prestemos atención a esta figura. El flujo térmico yo lo puedo escribir como... Fíjense que el flujo térmico pasa así, por todas las resistencias. Entonces me concentro en esta aquí. Está pasando así. Yo lo puedo escribir como la diferencia de quiénes. De las temperaturas que están provocando el flujo térmico, o sea, temperatura 1 menos temperatura A, dividido entre quién, entre la resistencia térmica R1. Esperen un momento, por favor. Ya, seguimos entonces. Me habló mi familia un rato. El flujo térmico va a ser la diferencia de las temperaturas, temperatura 1 menos temperatura A, por la resistencia que la atraviesa, resistencia R1. Conozco esto, sí, conozco esto, sí, conozco esto, sí, conozco esto, no. Y es justamente lo que me está pidiendo, entonces yo de acá lo despejo. Ya, tengo esto, intercambio miembros. Luego esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Esto que está sumando pasa a restar. Multiplico por menos 1 todo y me queda positivo, negativo, positivo. Y reemplazo. El flujo térmico vale 27,29. La resistencia R1 vale 0,683. Y la temperatura 1 vale 423. Por tanto, la temperatura A va a ser igual a 404,36 Kelvin. Y esto responde al inciso B. Ahora necesitamos hallar la temperatura B. Se hace de una manera similar en realidad, ¿no? El flujo térmico va a ser igual a, como está pasando por esta resistencia R3, va a ser la diferencia de las temperaturas. Acá la pregunta es, ¿por qué yo escribo así? Y no así. Bueno, si el flujo térmico va así, y acá yo tengo la temperatura 1 y acá la temperatura 2, se coloca siempre como positivo el de acá y negativo el que tiene la flecha. Entonces acá tengo temperatura B, acá tengo temperatura 2 y la flecha pues va apuntando a la temperatura 2, digamos. Todo esto vive entre la resistencia térmica R3. Lo conozco, lo conozco, lo conozco y yo no lo conozco. Entonces hago lo mismo que hice anteriormente, ¿no?
Listo, tengo esto, cambio los miembros, luego esto dividiendo pasa a multiplicar, esto restando pasa a sumar y ya tengo la temperatura B. El flujo térmico vale 27, Dios mío, ¿dónde está el flujo térmico? Acá, 27,29. 27,29. La resistencia R3 vale 0,08. Y la temperatura 2 vale, acá está, 296. Por tanto, la temperatura B va a ser igual a 298,18 Kelvin. Y esto responde al inciso C. ¿Tienen alguna duda de este ejercicio? O del anterior también. Si no hay ninguna duda, voy a descansar un rato y volvemos con el próximo ejercicio. Por si acaso, cada que yo, digamos, una pausa, pauso también la grabación y entonces las horas que le voy a pasar son 2 horas efectivas, digamos, ¿no? No les cuento el tiempo este, por ejemplo. Entonces vuelvo en unos 5 o 7 minutos. ¿No?
Listo, entonces la orden es esta de acá. El dibujo no te lo da el ingeniero, sino que te da la orden nomás. Dice que encontremos la ley de variación de temperatura para un cilindro hueco de radio interno R1, radio externo R2, temperatura interna T1, temperatura externa T2. Yo dibujo el cilindro es hueco, adentro no tiene nada, su radio interno es R1 y tiene asociado una temperatura T1. Su radio externo es R2 y tiene asociado una temperatura T2. Luego, ¿qué es lo que sucede acá? Cuando yo digo que en el radio externo tengo una temperatura T2, me refiero a que en todo ese cilindro externo hay una temperatura uniforme. Y en todo el cilindro interno hay una temperatura uniforme T1. Entonces en este caso la temperatura cambia con el radio, pero es constante en superficie cilíndrica, ¿verdad? Por tanto, si yo quiero conocer la temperatura en una superficie cilíndrica de radio R, que es esta de acá, esta, esta segmentada, eso es lo que me está pidiendo que yo calcule. Bien, ¿se acuerdan de la ley de Fourier, no? Ya, la ley de Fourier en su forma más básica es la que observan arriba y nosotros tenemos que utilizar esta forma para transformarla de acuerdo a nuestra conveniencia, básicamente. En una superficie esférica la conveniencia es esta, donde R es el radio de la esfera. Para una superficie cilíndrica es exactamente lo mismo, pero en este caso R es el radio del cilindro. Entonces va a cambiar evidentemente la expresión. Resolvemos esta ecuación diferencial, que es una ecuación diferencial a variables separables. Este término es constante, ya lo expliqué. Y bueno, eso, ¿no? Ya, estamos acá. El diferencial de R yo lo paso a multiplicar, la superficie lo paso a dividir y el menos lambda diferencial de temperatura se queda acá. En realidad, como les digo, esto también lo podría pasar a dividir aquí, por ejemplo, y los quito acá. No hay problema con esos términos que son constantes, que son esto y esto. Sin embargo, la superficie y el diferencial de R sí o sí en el mismo lado. ¿Pero por qué? Porque la superficie del cilindro, la superficie de este cilindro segmentado es, si averiguan la fórmula, bueno, en realidad, o sea, la superficie de un cilindro es, o sea, es el área lateral más el área de las tapas. Pero el área de las tapas aquí no lo estamos contando porque pues solamente estamos considerando cómo es la distribución a lo largo de un radio, digamos, ¿no ves? Si contamos las tapas, ahí ya el radio varía. Entonces esto no es un cilindro exactamente, sino que es el lateral de un cilindro nomás. El área lateral de un cilindro es 2πrl, donde R es el radio
y L es la longitud del cilindro. Eso es lógico, ¿verdad? Porque 2πr es el área de este círculo. Y cuando yo extiendo ese círculo a lo largo de una longitud, obtengo el área lateral, 2πr por L. Está bien. Y luego voy a integrar cada uno de estos términos. ¿Cuál es la temperatura inicial? La temperatura 1. ¿Hasta qué temperatura quiero integrar? Hasta la temperatura arbitraria T. ¿Cuál es mi radio inicial? Radio R1. ¿Hasta qué radio? El radio arbitrario R. R y T son las temperaturas de este cilindro acá que observan. Dependiendo de cuánto valga R y cuánto valga T, ese cilindro va a valer una cosa u otra. Ahorita lo estamos resolviendo por eso de forma genérica. El flujo térmico es constante respecto al radio, no depende del radio, por lo tanto sale. 2pi también sale. La longitud de L igual es un número, sale de la integral y me queda esto. Menos lambda sale de la integral porque no depende de la temperatura. En realidad, el coeficiente lambda puede depender incluso del espacio y todo eso, ¿no ve? Pero en todos estos casos, con el ingeniero, ustedes consideran que es constante mayormente. Y me queda esto así. No sé por qué siempre quiero poner ahí R2. Listo, entonces esto viene acá. Esto acá es una integral definida. Una integral definida, ¿cómo se calcula? Calculando su integral indefinida y evaluando los límites de integración. Menos lambda, menos lambda. Eh, esto acá calculo su integral indefinida y evalúo los límites de integración. Ahora, la integral indefinida de esto de acá. Si ustedes se van a la tabla de integrales, resulta que la integral de dx respecto a x es igual a logaritmo natural del valor absoluto de x más la constante de integración. Claro, ustedes se preguntarán, por ejemplo, yo esto lo puedo escribir así, ¿no ves? Sí. Y además esto lo puedo escribir así. Correcto. ¿Y ahora por qué entonces yo no uso esta fórmula? Si tengo x elevado a un número, x elevado a un número, y no importa qué número sea. Ah, porque se acuerdan que cuando yo le expliqué esta fórmula, eso era válido para el número distinto de menos 1. En este caso el número vale menos 1. Es lógico porque es válido para el número distinto de menos 1, porque si n fuera menos 1, ¿qué tengo aquí abajo? Menos 1 más 1 igual a 0. Y la división por 0 no está definida. Entonces, no aplica en este caso, ¿verdad? Tengo que usar esto aquí. Muchos acá se preguntarán, ¿esta R de acá es lo mismo que esta R? La respuesta es no. Y es por eso que algunos cuando van a integrar, por ejemplo, cambian la variable y escriben así, digamos. En vez de dr pueden escribir dr. Aquí en vez pueden escribir rx, digamos, para no confundirse. Pero básicamente ustedes entiendan de la siguiente manera, sencillo. Cuando yo veo la integral me olvido de todo lo demás. Este diferencial de r y acá está la r, ya está. Y cuando yo integro eso, me da esto acá. Ahora, esta r acá no es esta r de aquí necesariamente, ¿verdad? Esta r es una r que en vez de r podrían haber puesto, por ejemplo, a, digamos. Esto viene acá, la integral de esto acá
ya vimos que de tabla vale esto. Esto significa logaritmo natural. El logaritmo natural es el logaritmo en base e. Y lo evalúo en los límites de integración. La integral de esto aquí ya vimos en el anterior ejercicio que la integral del diferencial de x es igual a x más la constante de integración. Pero cuando yo tengo acá límites de integración, esta constante la hago valer cero por conveniencia, básicamente. Pero cualquier número que le pongan va a dar lo mismo porque luego se hace la resta de los límites y ahí la constante c desaparece. Listo, ahora, ¿qué les dije yo que se hacía? Donde yo vea r, pongo esta r acá. Entonces me va a quedar logaritmo natural del valor absoluto de r. Menos, donde yo vea r, pongo esta r1. Logaritmo natural del valor absoluto de r1. Eso de ahí es el resultado de esto y está multiplicando esto. Acá sigo escribiendo T2, ¿verdad? Donde vea la T, reemplazo lo de arriba, T. Menos, donde vea la T, reemplazo lo de abajo, T1. Ahora, hay una propiedad de los logaritmos que me dice que si yo tengo logaritmo de algo menos logaritmo de otra cosa, el resultado va a ser así. Es como la resta del logaritmo es el logaritmo de la división de los argumentos anteriores, ¿no ves? Valor absoluto de r dividido entre valor absoluto de r1. Sin embargo, cuando yo tengo valor absoluto dividido entre valor absoluto, eso lo puedo escribir así. Es decir, en vez de escribir dos valores absolutos, escribo uno solo y luego escribo los números sin valor absoluto. Ahora, ¿qué es el valor absoluto de un número? El valor absoluto de un número es una función que hace que dicho número siempre sea positivo. El valor absoluto de x es x cuando x vale mayor o igual a 0, o es menos x cuando x es menor que 0, ¿verdad? Básicamente, si x es negativo, me lo hace positivo. Si x es positivo, me lo deja positivo. Por tanto, este valor absoluto acá viene dentro del integral y yo no siempre lo puedo quitar, pero en este caso sí. ¿Por qué? Porque r es un número positivo, es un radio, una distancia. R1 es un número positivo también, una distancia. La división entre dos números positivos es un número positivo. Y el valor absoluto de un número positivo es el propio número adentro. Así que lo puedo quitar en este caso. ¿Qué me queda ahora? Ahora tengo que despejar en la temperatura T.
Ya, voy a despejar el valor de t y para eso yo intercambio los miembros. Porque la variable que quiero despejar yo siempre la coloco al lado izquierdo. Menos lambda tt menos t1. Flujo térmico 2πl logaritmo actual r dividido entre r1. Luego, esto acá está aquí. Este menos lambda está multiplicando, pasa a dividir menos lambda. Pero por supuesto, este menos más entre menos, menos. Entonces, el menos que estaba acá, yo lo voy a poner aquí. Y me va a quedar esto aquí, ¿no? Lo de adentro, t menos t1. Luego ya puedo despejar y hacer lo siguiente. T va a ser igual a T1 menos flujo térmico 2pi L lambda logaritmo natural de R dividido entre R1. T es la variable que me interesa, menos T1 pasa como positivo, menos flujo térmico 2pi L lambda, esto está bien. Ahora, esto me lo da el problema. Esto es un número, esto me lo da el problema. Fíjense que el valor de L y el valor de T1 y de R1, el problema dice que yo lo tengo. No me dice cuánto es su valor numérico, digamos, pero me dice que yo lo tengo y eso es lo importante. Sin embargo, sucede lo mismo que la anterior vez. El flujo térmico yo no lo tengo. Entonces yo no puedo dejar la expresión así, está incompleta. ¿Qué tengo que hacer? Obtener el flujo térmico. ¿Cómo lo hacíamos? Pues decíamos, por ejemplo, que cuando el radio es igual al radio 2, entonces la temperatura que se mide es la temperatura del radio 2, la cual es la temperatura 2. Donde yo vea T, reemplazo T2. Y donde yo vea R, reemplazo R2. En esta expresión de acá yo conozco todas las variables excepto el flujo térmico, por tanto voy a utilizarla para despejar el flujo térmico. Primero intercambio los miembros, después esto que está sumando pasa a restar y yo me quedo con todo esto aquí. Luego yo puedo multiplicar por menos 1 acá y el negativo desaparece. Pero si multiplico por menos 1 a este lado, tengo que multiplicar por menos 1 al otro lado. Y entonces este T2 positivo se hace negativo y este T1 negativo se hace positivo. En resumen, si yo le cambio el signo a un término, tengo que cambiarle a todos. Positivo, negativo, positivo. Eso obviamente viene de hacer la siguiente consideración, ¿no? Así. Esto aquí está acá. Esto que está dividiendo pasa a multiplicar. Esto que está multiplicando pasa a dividir. Y yo ya tengo el flujo térmico en función de variables que me da el problema. Por tanto, yo ya puedo reemplazar aquí arriba. No se olviden que la Q tiene que ir con un punto, ¿verdad? Estamos hablando de flujo térmico.
Listo, entonces la temperatura es igual a la temperatura uno menos el flujo térmico, que es lo que yo obtuve allá arriba, igual a esto acá, dividido entre 2 pi lambda. Todo eso multiplicado por el logaritmo natural de R dividido entre R más uno. Si se dan cuenta, esto acá yo lo puedo hacer así. Puedo dividir entre uno y entonces extremo con extremo, medio con medio. Listo, entonces menos T2 más T1 2 pi L lambda por uno 2 pi L lambda por logaritmo natural de R2 y entre R1 por el logaritmo natural de R y entre R1. Perfecto. Y el resultado va a ser finalmente que la temperatura T va a ser igual a la temperatura 1 menos, fíjense que este 2 pi L lambda se puede ir con esto de acá y me va a quedar menos T2 más T1. Todo eso dividido entre quién? Entre el logaritmo natural de R2 dividido entre R1. Todo eso multiplicado por el logaritmo natural de R dividido entre R1. Y está bien. El problema me pidió la temperatura, la ley de variación de temperatura, y la respuesta es que la temperatura varía con el radio según esta ecuación. Entonces esta ecuación es la solución de la ecuación diferencial propuesta por Fourier que teníamos ahí arriba, ¿verdad? Que era una ecuación diferencial a variable separable. Esto acá es un número, esto es número, y lo único que es variable es la R. Ahora, si el ingeniero, por ejemplo, le dice que la temperatura 1 vale tanto y el radio 2 vale tanto, ¿qué tienen que hacer ustedes? Aquí mismo reemplazan. Reemplazan el número y simplifican y les va a quedar el resultado que quiere el ingeniero, ¿no ves? Pero en este caso el ingeniero no pidió con números, sino que pidió que dejemos de forma genérica. Y esta es la respuesta a este ejercicio. ¿Todo claro? Nos faltó explicar solo una más, que es la de Fourier en tres dimensiones, que fue la que me tocó a mí básicamente. Pero eso lo dejamos para la próxima clase porque ya vamos ya 2 horas ya. Eso chicos, entonces gracias por asistir. Cualquier duda que tengan nos avisan con mucho tiempo. O sea, ni bien tengan la duda avisen. Y también si el ingeniero dice algo del examen o cualquier novedad nos informan por favor. Yo ahorita les subo el video y va a estar en su correo que me pasaron.